Me llamo Greg Braden y quiero darles la bienvenida a Eslabones Perdidos, la verdad profunda de nuestro origen, historia y destino. En el último episodio les compartí los experimentos con base científica que no solo confirman que estamos muy conectados con nuestro mundo, sino que van más allá, donde esta conexión es tan profunda que comienza en el fundamento mismo de nuestra existencia, con nuestro ADN, donde interactuamos con la vida e incluso la realidad misma. Hoy nos centraremos en lo que es nuestro ADN, que nos distingue de todas las otras formas de vida y nos da la extraordinaria capacidad de influir en nuestras vidas y nuestro mundo a un nivel tan profundo e íntimo, y todo comienza con nuestra procedencia, nuestro origen. Mientras los científicos se esfuerzan por descifrar el misterio de nuestro origen, también se están limitando a un sistema de creencias que dice que el misterio ya fue resuelto y que la evolución es nuestra historia. Bueno, quiero decirles que hay una gran diferencia entre forzar la evidencia que descubrimos como huesos, dientes y fósiles de antiguas formas de vida en una idea preconcebida de cómo o incluso si estamos relacionados. Es una gran diferencia entre hacer eso y permitir que estos descubrimientos estén donde estén, conduzcan donde quieran y cuenten la historia que contengan. Hoy descubriremos por qué los científicos han llegado a un callejón sin salida cuando se trata de explicar el misterio de nuestro pasado, y por qué la nueva evidencia ya no admite la historia convencional en lo que respecta a nosotros y nuestro origen. Y todo comienza con un libro que se publicó en 1859 y las creencias del hombre que escribió el libro, Charles Darwin. Charles Darwin publicó su libro titulado El origen de las especies en 1859. Y antes de ese momento, las grandes preguntas de la vida, cuando nos hicimos esas preguntas, ¿de dónde viene la vida? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos para mejorar las cosas en nuestro mundo? La respuesta a ese tipo de preguntas, esas respuestas provenían de organizaciones religiosas, principalmente de la iglesia. Y Darwin dijo que me gustaría establecer una base de partida. Demos el primer salto alejados de la fe para describir de dónde venimos y quiénes somos. Hagámoslo basados en la ciencia. Y es por esa razón que en 1859, cuando Darwin publicó su primer trabajo, que fue ampliamente aceptado, tuvo acogida. No fue muy cuestionado porque era un científico, era un geólogo, y cuando publicó esa información, tuvo una rápida acogida en el pensamiento convencional. Repasaré un poco. Quiero hablarles un poco sobre Darwin. Lo que opino sobre Darwin, donde creo que se ha desviado de las verdades más profundas de nuestra existencia y por qué. Y quiero comenzar esta conversación primero compartiendo con ustedes el título completo del libro que rara vez se puede ver. Cuando se publicó el libro de Darwin, en la primera parte del siglo XX, el título principal estaba en el frente del libro, El origen de las especies. El resto del título fue quitado del frente del libro. Fue relegado a las cubiertas interiores debido a las implicaciones de lo que decía. Así que permítanme leerles exactamente este largo título, y luego hablaremos del significado desde su perspectiva. Y eso nos llevará directo a lo que los nuevos descubrimientos nos muestran. El título original, El origen de las especies, era este: El origen de las especies por medio de la selección natural. Ese es el título. El subtítulo comenzó con la palabra O y dice: O, la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Este título nos dice mucho sobre Darwin, sobre su pensamiento. Primero creía que había razas favorecidas, que había algunas más favorecidas que otras en la naturaleza, y él creía que la vida era una lucha de principio. Y es a través de esta lente o perspectiva de lucha que Darwin interpretó todo lo que vio en sus estudios y en su mundo. Quisiera comenzar, antes de entrar en la teoría en sí, con un poco sobre mi experiencia con el trabajo de Darwin. Soy geólogo graduado, y me identifico con parte del mecanismo de exploración de Darwin, su pensamiento. Darwin era un científico y creo que fue un muy buen científico. Él no podría haber sabido en su época lo que ahora sabemos en la nuestra. Él no sabía sobre el ADN, no conocía los profundos secretos de la biología. En la década de 1850, los científicos ni siquiera comprendían bien qué eran las células. Los invito a pensar un poco en eso.
Creo que las observaciones de Darwin fueron buenas en mi opinión, y me desvío un poco de la ciencia. Esta es una perspectiva personal. Aquí es donde creo que Darwin falló. Darwin acudió a la naturaleza para observarla, y creyó que lo que vio que sucedía en un lugar, en un momento determinado, en una parte del mundo natural, si veía que las aves se comportaban de una determinada manera, o que las hormigas se comportaban de cierta manera, creyó que lo que vio en ese momento era un pequeño ejemplo de representación de un principio o una regla de la naturaleza que se aplica al mundo y a la vida en todas partes, incluyendo a nosotros. Pero sabemos que no hay una regla única aplicable a todo en la naturaleza. No funciona de esa forma. Pero esa fue la suposición de Darwin. Habiendo dicho eso, también les diré que Darwin fue muy claro cuando escribió su libro acerca de por qué lo escribía. Cuando investigué su libro para mis escritos, me tomé el tiempo para volver y leer las primeras palabras de Darwin. No la interpretación a través de un profesor académico en alguna universidad o de un filósofo. Quería ver lo que Darwin pensaba. Y no es una lectura fácil. Tenía un lenguaje muy complejo, adjetivos muy floridos que empleaba, casi como un filósofo. Pero quiero comentarles esto, y lo haré con las propias palabras de Darwin, porque incluso Darwin sabía que su teoría probablemente fallaría. Y quiero que sepan que no le importaba que su teoría fallara. A Darwin le parecía bien que su teoría fallara. Hoy es el ala convencional académica quien se resiste a desligarse de la teoría de Darwin. Escuchen las propias palabras de Darwin. Esto fue lo que dijo. Esta es una cita. Dijo, si se pudiera demostrar que existía cualquier órgano complejo que posiblemente no podría haber sido formado por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, dijo, mi teoría fallaría por completo. Mi teoría fallaría por completo. Bueno, ¿qué nos está diciendo Darwin? Nos dice que en esta teoría de la evolución de órganos y atributos que se desarrolla lenta y gradualmente durante largos periodos de tiempo, dice que si pudiésemos encontrar siquiera un solo ejemplo, si encontramos un ejemplo en el que la teoría no se aplicara, su teoría fallaría. No solo encontramos uno, sino muchos ejemplos. El ojo humano es un ejemplo perfecto. La forma en que las proteínas se unen para crear el mecanismo de coagulación en nuestra sangre es un ejemplo perfecto. El funcionamiento de las células es un ejemplo perfecto. Cada célula debe tener una forma de asimilar, de comer nutrientes, de excretar esos nutrientes, de reproducirse. Y la evolución dice que ese tipo de atributos debe venir lenta y gradualmente durante largos periodos de tiempo. Pero si lo piensan, no pueden, deben estar allí al mismo tiempo para que la célula funcione. Si una célula puede comer, pero no excretar, eso no va a funcionar. Si una célula puede vivir, pero no reproducirse, no habrá más células. Entonces una célula es un ejemplo perfecto de donde todos estos atributos deben estar colocados, al mismo tiempo, para que el organismo viva. No puede crearse gradualmente o desarrollarse gradualmente en respuesta a la naturaleza durante un largo periodo de tiempo. Lo que quiero decir, hablando de la evolución, y quisiera definir la evolución, emprendamos un paseo. Demos un paseo de 58 segundos por la evolución. ¿Y qué es lo que nos dice? Entonces, si observan sus pantallas, este es un buen ejemplo gráfico de cómo funciona la evolución. Darwin creía que al principio la vida se formaba, y él mismo dijo que no sabía cómo comenzó la vida. Así que no intentó explicar cómo comenzó la vida en primer lugar. Él dijo, después de que la vida estuvo aquí, en una forma primitiva, como una sola célula, ¿qué pasó? Dijo que la célula comenzó a crecer y a volverse más compleja con el tiempo en respuesta a lo que el ambiente, a lo que la naturaleza le presentaba a esa célula. Cuando la forma de vida necesita mantenerse más cálida, o si debía adaptarse a otro tipo de alimento o detectar de manera diferente en su entorno, ese tipo de cosas desencadenarían un mecanismo dentro del organismo y se desarrollarían nuevos atributos, lenta, gradualmente, durante largos periodos de tiempo. El organismo se volvió más complejo hasta que llegó al punto donde estamos hoy, con la humanidad siendo el pináculo, en ese punto de lo que la evolución nos está diciendo. Entonces, desde 1859, este mecanismo que acabo de mencionarles ha sido el pensamiento subyacente en la biología y los orígenes humanos, de dónde venimos y cómo llegamos aquí.
Desde 1859, el pensamiento ha sido de esos organismos, a medida que crecían y desarrollaban nuevos atributos durante largos periodos de tiempo, que cuando morían dejaban un registro fosilizado de ese momento, una instantánea de ese momento en la evolución, y que deberíamos poder encontrarlos en el mundo. Y cuando lo hagamos, comenzarán a darnos lo que se llama el árbol genealógico evolutivo, que conduce desde esos organismos primitivos hasta donde estamos hoy. Entonces, la pregunta siempre ha sido, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? ¿Cómo pasamos de esos organismos hasta donde estamos hoy? Y el pensamiento de que esta transición gradual debe estar disponible en el registro fósil es la base misma. Esta es la raíz de la biología humana y la forma en que pensamos hoy sobre nuestro pasado evolutivo. Pero también les diré que cuando Darwin formuló su teoría, incluso él tenía preguntas sobre por qué no vemos más de la clase de evidencia que él dijo que debería estar disponible si, de hecho, somos el resultado de esta larga, lenta y gradual evolución. Él dijo, deberíamos encontrar fósiles en todas partes. Quiero que vean, una vez más, el propio lenguaje de Darwin para que en sus mentes comiencen a tener una idea y pensar de la manera en que Darwin pensaba. Esto fue lo que Darwin dijo, y esto es una cita. Dijo, el número de variedades intermedias que han existido anteriormente debe ser realmente enorme. Obviamente dice que antes hubo mucha vida en el mundo. Aquí está su pregunta. Dijo, ¿por qué entonces no todas las formaciones geológicas y todos los estratos geológicos están llenos de tales enlaces intermedios? La geología seguramente no revela ninguna cadena orgánica tan finamente gradada. Y esta, tal vez, es la objeción más obvia y formal que pueda refutársele a mi teoría. Así que Darwin está diciendo, él admite, dice, ¿sabes? Estoy parafraseando, él dice, tengo esta teoría, e incluso yo, como geólogo, estoy sorprendido de no encontrar más pruebas que respalden mi teoría. Así que este es el trasfondo convenientemente olvidado en el mundo moderno, en lo académico y en la enseñanza. No escucharán a los profesores de preparatoria o a los universitarios compartir este tipo de dudas. Me parece importante ser honestos con nosotros mismos y nuestros jóvenes estudiantes actuales. Me parece importante ser honestos, veraces y reales. Les voy a mostrar la evidencia poco popular que refuta la teoría de Darwin. Y seré muy claro, no sugiero que arrojemos todas las teorías de la evolución y no enseñarlas en las escuelas. Creo que debemos brindar a nuestros jóvenes toda la información, mostrarles todo, mostrarles la idea de la teoría de Darwin, mostrarles la nueva evidencia. Y aquí porque eso es importante. A los jóvenes les encanta saber si viven en un mundo donde no se han resuelto los misterios, porque significa que tal vez sean ellos quienes los resuelvan. Y eso es mucho más emocionante que estudiar una teoría académica rígida donde decimos que todo está aclarado, pero eso es falso. Así que el pensamiento ha sido que a medida que encontramos estas formas primitivas de vida, y sé que ya vieron esto antes, crecí en los años 50 y 60 y fue un momento muy emocionante en la antropología. Louis Leakey, la Fundación Leakey, la garganta de Olduvai en África, donde seguían encontrando ejemplos antiguos y más antiguos, ejemplos fosilizados de estos seres primitivos. Y las revistas amarillistas tendrían grandes títulos como La edad de los ancestros humanos. Nos retrocederían una y otra vez. Todos escuchamos sobre cosas como el Australopithecus, mejor conocida como Lucy, o como el Homo habilis, apodado habilidoso, o Neandertal. Y estos son los ejemplos que se dieron como evidencia, que se descubrió, que se creía que respaldaban la teoría de Darwin. Bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes. El problema es que la evidencia no respalda la teoría. La evidencia no respalda la teoría. Si nos fijamos en un árbol tradicional de la evolución humana, se llama árbol evolutivo humano, vemos humanos en la parte superior del árbol y nos conducen a las que se consideran especies intermedias y que estamos conectados por estas líneas de uno a otro y a otro hasta nosotros. Pero vean, miren de cerca la próxima vez que observen uno de estos o vean el que ahora tienen en la pantalla.
Y si miran la leyenda, el pequeño recuadro que describe todo lo que sucede, esas líneas generalmente son líneas punteadas, y la razón de esos puntos es porque se llaman relaciones interferidas o especulativas. Interferida o especulativa significa que los científicos sospechan que existen, pero todavía tienen que encontrar la prueba definitiva para determinar la existencia de esta relación. Se cree que son verdad. Y eso se cree desde 1859, cuando Darwin propuso la teoría. No sé ustedes, pero yo opino, desde 1859 hasta donde estamos ahora, han pasado 150 años. Hemos tenido las mejores mentes de la academia, los mejores científicos, los equipos más sofisticados, las mejores universidades, los mayores recursos, el dinero, todos dirigidos a resolver este misterio de nuestro origen. Y si estuviésemos en el camino correcto, habríamos avanzado más de lo que ya estamos. Algunas de las líneas punteadas ya serían continuas, pero no lo son. No lo son. Y los científicos insisten, y tengo amigos en la academia que actualmente enseñan esto en las universidades. Dicen que no hemos buscado en el lugar correcto, que no hemos encontrado el fósil correcto, que no hemos buscado en la parte correcta del mundo y encontrado esa evidencia. Bueno, esa evidencia física es solo una parte de la clave. Ahora tenemos nuevas evidencias que nos llevan años luz más lejos y nos indican por qué la evidencia física no apoyaría esta historia. Todos han oído hablar de los eslabones perdidos, y esos eslabones, tratándose de la evolución humana, esos enlaces perdidos, siguen perdidos. Y creo que siempre lo estarán, porque la evidencia sugiere que probablemente no existan. Les diré por qué. El ADN humano nos comienza a contar otra historia. Es una historia emocionante. Esto suena como ciencia ficción, algo como CSI, pero es realidad. Podemos extraer el ADN de un ser humano de la médula ósea de sus fósiles que tienen miles y miles y miles de años de antigüedad, como nunca pudimos hacer en el pasado. Ese es el estado del ADN en la actualidad. Les contaré esta historia. En 1987, en el norte de Europa, hemos escuchado sobre el Neandertal. Nos enseñaron que este es uno de nuestros antepasados. En el 87, el cuerpo de un bebé de Neandertal, una niña, fue descubierto en un raro estado de conservación que nunca hemos visto antes ni hemos visto desde entonces. El carbono arrojó una antigüedad de 30.000 años. Se supone que sea uno de nuestros antepasados. Y de repente, ahora tenemos el ADN de un ser que se supone fue nuestro antepasado y que podemos comparar con nuestro ADN hoy para ver cuánta superposición existe. Pudieron extraer el ADN de la médula ósea de uno de sus dedos de los pies, que estaba muy bien conservado. El hueso de uno de sus dedos del pie que se encontraba muy bien conservado. Iré directo al grano. Pasaré a la última oración del último párrafo en la muy prestigiosa revista Nature del estudio que se publicó en el año 2000. La conclusión de lo que mostró esta investigación de ADN. Recuerden, el descubrimiento fue en el 87 y los resultados se publicaron en el año 2000. Esto es lo que dijeron. La última oración dice, y cito, los resultados sugieren que el humano moderno no descendió de los neandertales. El humano moderno no descendía de los neandertales. Eso es de la revista Nature, volumen 404, 30 de marzo del año 2000. Ahora sabemos lo que no somos. No descendemos de los neandertales. Y de hecho, desde ese momento, la evidencia adicional ha demostrado que compartimos la Tierra con el neandertal. Significa que no podríamos descender de ellos. Bueno, ya sabemos quiénes no somos. Pasemos a otro descubrimiento de ADN. Tal vez hayan oído hablar del cromañón. Es un término que se empleaba cuando estaba en la escuela, en los años 60 o 70, y todavía se usa en algunos lugares hoy en día. Pero el término ha sido reemplazado. Ya no se usa ahora. Y las palabras que han reemplazado a cromañón se explican por sí mismas. Cromañón ahora se reemplaza por un acrónimo que es HAM. Las letras HAM representan un ser humano anatómicamente moderno. Y eso cuenta toda la historia. Humanos anatómicamente modernos solían ser cromañones. Ellos aparecieron hace 200.000 años en la Tierra. Y no han cambiado desde esa época. Eso significa que ellos somos nosotros, o que nosotros somos ellos.
el ADN de los humanos anatómicamente modernos que aparecieron hace 200.000 años, y nuestro ADN es prácticamente el mismo ADN. Si tomaran el esqueleto de un humano anatómicamente moderno y lo pusieran ahora junto al mío, a excepción de que sus piernas sean quizá más gruesas, sus gruesos porque corrían y caminaban probablemente mucho más que yo, no podrían distinguirlos. Somos ellos somos nosotros. Nos presentamos en esta tierra como humanos anatómicamente modernos, realizados, capacitados y anatómicamente hábiles hace 200.000 años. Y no hemos cambiado. Vamos a ver lo que eso significa, porque esa no es la teoría de Darwin sobre la evolución. Aquí es donde está el problema. Quiero leerles unas citas de una revista de investigación, para que no tengan dudas de qué es lo que nos dicen. Esto es lo que la revista Avances en Antropología de 2012 dice. Los científicos afirmaron que Cro-Magnon, así lo llaman, el ADN es completamente moderno y sin cambios. Y de estos seres ahora tienen ADN que se remonta a más de 28.000 años. Aún no han alcanzado el punto de los 200.000 años atrás, pero ellos no han cambiado. Y dice, esto significa que el Cro-Magnon era un individuo completamente moderno que tal vez tenía una capacidad cerebral más amplia que la que tenemos hoy en día. Permítanme hablarles sobre la capacidad del cerebro. Pueden haber tenido una capacidad cerebral mayor porque tenían más área de superficie. Nuestros cerebros son más pequeños pero más eficientes, porque ahora tenemos más pliegues en nuestros cerebros. Eso nos da más área de superficie. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuál es la conclusión aquí? Descubrimos que necesitamos un nuevo árbol genealógico evolutivo. El viejo árbol familiar que nos posiciona en la cima ya no puede ser el árbol porque la evidencia no respalda lo que indica ese árbol. El nuevo árbol genealógico quizás se parece más a un arbusto. No tienen una larga sucesión de formas de vida evolutiva que conduce hasta nosotros. Aparecimos, sin más, aparecimos hace 200.000 años en una forma que aún hoy en día existe. No sabemos cómo ni por qué, ya hablaremos de eso. Pero cuando se trata de cómo aparecimos, este es el misterio. No hemos cambiado en esos 200.000 años. Ahora que sabemos que los humanos aparecieron hace 200.000 años, tenemos dos preguntas. Surgen dos preguntas de inmediato. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué aparecimos así? ¿Y cómo? ¿Qué lo desencadenó? ¿Qué causó que esto sucediera? Quiero tomar un momento para profundizar un poco más lo que estos estudios de ADN entre humanos modernos y neandertales nos dicen. Sé que ya los han escuchado. Quiero que los vean con sus propios ojos y sepan con exactitud lo que ven los científicos. Sepan qué coincide y qué no. Y saber por qué esa superposición no ocurre como se había creído en el pasado. Permítanme orientarlos sobre lo que ven aquí. Esta es una imagen gráfica de los 23 cromosomas que son tanto humanos como neandertales. Ambos tenemos 23 cromosomas. Y los ven superpuestos entre sí para poder ver dónde hay coincidencias y dónde no las hay. El azul es neandertal, el rojo es humano. Y si se fijan bien, y son pocos y distantes, hay barras de color naranja que ven arriba de cada cromosoma. La barra naranja nos dice dónde tenemos datos en común. Entonces, si observan el cromosoma número 1, por ejemplo, lo que ven, todo lo que ven sobre el gráfico azul y el rojo en sí, de vez en cuando, y los estoy resaltando en la pantalla, para que ustedes puedan ver una pequeña barra naranja. Esa barra naranja nos dice dónde es común el ADN entre el neandertal y el humano, dónde se superponen. Y les mostraré, con estos círculos los resaltaré aquí. No se ven muchos, hay algunos, porque obviamente compartimos el ADN. Pero compartimos ADN con todas las formas de vida. Compartimos ADN con un mosquito, lo compartimos con una vaca. Compartimos ADN con nuestras mascotas, perros, gatos, peces. Entonces, nos sorprende que compartamos ADN. La pregunta es, ¿hasta qué punto hay una superposición entre su ADN y el nuestro? Y este gráfico muestra por qué los científicos están llegando a la conclusión que existe una superposición tan pequeña que no son nuestros antepasados, que no descendemos del ADN. Y esta imagen es de una revista académica, es de la revista Nature, volumen 444, julio de 2006.
Así que los científicos lo han sabido hace tiempo. Pero esto no se ve en los textos convencionales, ni en las aulas. Nuestros jóvenes no están viendo esto. Y no lo vemos en los documentales de televisión y los especiales. No es compatible con la historia tradicional sobre nosotros, nuestros orígenes, de dónde venimos y quiénes son nuestros antepasados. Entonces, Darwin sabía que había problemas con su teoría. Y Darwin, como mencioné antes, nunca afirmó que su teoría sería la teoría absoluta de todas. Fue un puente, fue pensado como una referencia para comenzar, para llevarnos desde donde estábamos en el camino de una forma de pensar. Y les compartiré una vez más el lenguaje muy complejo de Darwin, donde él expresa en su propio libro sus dudas sobre cómo su teoría podría no ser compatible con órganos muy complejos dentro del cuerpo o los propios organismos. Así que leeré directamente de su cita para no malinterpretar sus palabras. Cuando Darwin hablaba de la improbabilidad de órganos muy complejos que solo pasaban a través de la evolución y lo improbable que eso puede sonar, quiero que escuchen sus palabras. Dijo, suponer que el ojo, por ejemplo, con sus inimitables atributos para ajustar el enfoque en diferentes distancias, para admitir diferentes cantidades de luz y para la corrección de la aberración esférica y cromática, podrían haber sido formados por la selección natural, me parece, y lo confieso, absurda en el grado más alto posible. Fin de su cita. Son las propias palabras de Darwin. Está diciendo honestamente, como científico, que sé que esto suena escandaloso, él dijo, y hasta creo que suena escandaloso, pero esto es lo mejor que tenemos por ahora. Entonces, cuando se trata de la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y los unos de los otros, les daré algunas ideas sobre las facetas más controvertidas del trabajo de Darwin y lo que significan. Para mí, uno de los problemas que los científicos se encuentran hoy es sobre el contexto. Se trata de una visión más amplia de dónde encajan los pequeños descubrimientos. Les daré un ejemplo de lo que quiero decir. Si usted y yo caminamos por un campo en alguna parte, miramos al suelo y encontramos una llave, la llave de un auto, y la recogemos, desde esa llave del automóvil, a menos que tengamos un contexto más amplio, no sabemos mucho de ella. Es posible que no sepamos de qué tipo de auto es, de qué año, qué marca o modelo de auto sea. No sabemos cuánto tiempo lleva esa llave allí, y nunca lo sabremos solo mirando la llave. Este es un principio que aparece una y otra vez en la ciencia. Lo encontramos en los sitios arqueológicos y los artefactos fuera de lugar que hemos mencionado en esta serie. Si miramos solo las civilizaciones en sí, si solo miran las paredes de un templo antiguo, si solo leen los jeroglíficos allí y esperan ver a partir de ahí un entendimiento general de quién los creó y de dónde vinieron y por qué están allí, sin saber lo que pasaba en el cosmos, o sucedía con el clima, o sucedía en la Tierra, probablemente no les contará la historia. El mismo principio se aplica a los orígenes humanos. Si solo estamos mirando fósiles en la garganta de Olduvai, o si solo miramos la teoría de Darwin, y tratamos de aplicarla a todos los hallazgos, y si intentamos tomar cada descubrimiento que encontremos y forzarlo a una idea preconcebida de ese árbol, probablemente no encontremos las respuestas que estamos buscando. Eso no nos va a llevar al lugar de nuestro origen. Para lograrlo, debemos pensar con amplitud, mirar el contexto. Ahí es donde entra el ADN humano. En el próximo episodio, exploraremos qué nos revelan los últimos estudios del ADN sobre nuestro origen. Y aunque algunas preguntas serán respondidas, les digo ahora mismo, también encontramos que las respuestas que recibimos nos abrirán la puerta de un misterio aún más profundo y un territorio prohibido cuando se trata de la ciencia moderna y la historia humana. Gracias por acompañarme en el programa de hoy y no dejen de ver el próximo episodio de Eslabones Perdidos, la verdad profunda de nuestro origen, historia y destino.